Yuca de Samboca, samorenguesa, para ir a San... Sé que los que nos acompañáis hoy sois un público entregado, es un público fácil, que se dice, ¿no? Que todos estéis igual de avergonzados que yo por la cobardía y la hipocresía de los poderes europeos, que no piensan que hay personas, sino son inmigración ilegal, ¿eh? Entonces es un colectivo, pero no se individualiza, nadie ve personas. Hay una película muy importante de Orson Welles, El tercer hombre, donde el protagonista está subido a una gran noria con un compañero y abajo se ven cientos de personas paseando, puntitos negros, ¿no? Y le dice, no seas de melodramático, ¿sentirías compasión por uno de esos puntitos negros si por cada uno que se parara te dieran 20.000 euros? 20.000 dólares, dice la película. ¿Cuántos puntitos podrías permitir que desaparecieran? ¿O me dirías que me guardara el dinero? Ahí está el truco, deshumanizar. No son personas, son puntitos negros. Pero cuando trabajas en los campamentos de refugiados, esos puntitos negros son los ojos de los niños y de los jóvenes sin esperanza, que cuando les llevas la comida se ponen la mano en el pecho y te dicen thank you, o gracias, o incluso algunos aprenden a decirlo en euskera, eskerrik asko. Hace unos días, un cocinero, José Andrés, ha dicho que dar de comer a los refugiados sirve, además de para que no se mueran de hambre, para que se recuerde que esas personas no están solas, que alguien está pensando en ellos y que a algunos nos importan. Y ahora tengo que presentar a Iñaki. Lo conocéis, ¿no? Entonces, voy a pecar de una total falta de objetividad. Primero porque me cae muy bien y segundo porque es primo carnal mío. Solo puedo decir, y perdón por la exageración, lo leí, en que ahora que se venden más periodistas que periódicos, Iñaki siempre ha sido un faro en la niebla del periodismo español, y que fidelidad y libertad son las ruedas que han mantenido el equilibrio de su bicicleta. En el caldo de ideologías en que algunos quieren enfangar el periodismo, hay una frase que se ha hecho popular: si lo ha dicho Iñaki, es verdad. Muchas gracias. Lo primero, muchas gracias, Miquel. Es primo hermano, más hermano que primo, de una familia que es una familia muy unida. De manera que no solo somos primos hermanos de una manera un poco lateral o tangencial, sino vivimos muy sustantivamente esta condición de miembros de una familia de la que estamos muy orgullosos. Como estamos muy orgullosos de la actividad que él desarrolla ahí, como acaba de expresar ahora muy resumidamente en Saporeaga. Bueno, a mí me da un poco de apuro venir aquí a comentar nada relacionado con la migración en este foro que es una especie de capital de la reflexión sobre el fenómeno migratorio. Y después de 20 años que ha hecho que hayan pasado por aquí las voces más autorizadas y que no haya ya rincón, aspecto, circunstancia que no haya sido analizado, comentado con la máxima solvencia y con la máxima autoridad por las más importantes figuras y más variadas personalidades. Han conocido además testimonios dramáticos, importantes, desgarradores. ¿Qué podría yo ahora añadir después de todo lo que ustedes vienen oyendo en tantos años, después de tanto como ha sido dicho? Pues yo sencillamente había pensado que para estar a la altura honesta de la imitación que se me ha hecho es hablarles un poco a corazón abierto, es decir, no preparar una conferencia académica que hubiera podido hacerlo, sino hablar ex abundancia cordis, que decían los clásicos, y dejar más o menos que brote el tipo de reflexión que a mí me merece este tipo de fenómeno, el fenómeno migratorio, que está en la raíz misma de la vida del hombre en sociedad, desde que el hombre existe en el pasado, hoy y en todos los futuros, sean cuales sean estos futuros, el ser humano se moverá desde donde no come a donde aspira a comer, desde donde teme por su vida a donde espera salvarla,
desde donde no tiene libertad a donde aspira a encontrarla, desde donde no pueda conseguir sus sueños hasta donde aspire a poderlos cumplir. No hay fuerza humana superior a esa fuerza, tan fuerza como la fuerza genésica, que impulsa al ser humano a moverse en la dirección de sus necesidades, sus sueños y sus anhelos. Tratar de enfrentar eso como si fuera una anomalía o una especie de enfermedad lateral que le ha salido a la sociedad es no entenderlo nada. Bien es cierto que a la vista de la magnitud alcanzada, la gestión de ese comportamiento humano se convierte en algo no sencillo, extremadamente difícil, pero que debe partir primero del entendimiento y la aceptación de un hecho absolutamente natural y segundo, del reconocimiento, amparado por millones de argumentos que habrán sido expuestos aquí hasta la saciedad, de declaraciones en las que se salvaguardan los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Asistidos, por tanto, por esa especie de fuerza natural y asistido por todos los elementos que la sociedad ha constituido en defensa de sus derechos. Estamos hablando de un fenómeno de difícil gestión, pero que tendría que ser desde el primer momento entendido como un fenómeno de una verdadera dimensión humana, porque humana es y solo humana puede ser vista. Lo ha recordado muy bien Miguel cuando decía: en los ojos de la gente que se acerca donde damos de comer, decía, o en los ojos de la gente que se acerca a Motril o cualquier otro sitio, en los ojos de cualquiera que se mueve en la dirección de su vida, de su sueño, de su libertad, hay un ser humano. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que yo me he dado cuenta de que cuando hablamos del fenómeno migratorio hablamos mucho más del problema que nos crea que del problema que tiene. Mucho más del problema que la sociedad de pronto descubre que no sabe cómo gestionar, que del problema verdadero que mueve a las personas que quieren moverse. Su dificultad, su drama, su peripecia importa menos que la particular complicación que pueda suscitarse en nuestra sociedad. Yo quería decirles solo dos o tres cosas. Primera, el fenómeno migratorio es tan medular en nuestra sociedad que puede ser utilizado como termómetro para medir esta sociedad. ¿Ustedes quieren saber cómo es esta sociedad? Bueno, pues lo mismo que se utilizaban los canarios en las minas para que detectaran el grisú, lo mismo que en tu oficio se utilizan contrastes de colores para hacer que pueda de pronto una radiografía o una investigación de cualquier fenómeno delicado se pueda ver con más claridad, Así podría valer el fenómeno migratorio para analizar esta sociedad. ¿Y qué nos dice de esta sociedad el fenómeno migratorio? Nos revela la desigualdad, nos revela la injusticia, nos revela la realidad de unos desequilibrios demográficos colosales y nos revela sobre todo, porque es finalmente la causa de todo, la existencia de un pensamiento dominante, un pensamiento político y económico dominante que engendra, genera, alimenta y potencia todo este fenómeno migratorio. La desigualdad. Que la desigualdad es un problema dramático para el mundo, lo dice ya no los que siempre lo han dicho, los partidos más o menos progresistas. Hasta el Foro de Davos ha advertido ya del peligro que corre la sociedad como no se ponga de alguna manera, no se dé alguna respuesta al fenómeno de la desigualdad. El fenómeno de la injusticia. El fenómeno de la injusticia es la mayor amenaza para el mundo que hay ahora mismo. El fenómeno demográfico. El sur del mundo es una guardería. El norte próspero del mundo es un asilo. El norte próspero del mundo es un asilo. Vivimos en la sociedad mantequillosa, en la que es un problema que esté caducando el yogur. Y el sur del mundo es un asilo. Nigeria es un ejemplo perfecto. Nigeria es el país más rico de África. Ese tiene la mayor capacidad petrolífera del mundo y viven en una situación económicamente muy apurada porque esa riqueza no beneficia al pueblo nigeriano, sino a las importantes compañías extranjeras que gestionan el petróleo. La mitad de la población de Nigeria tiene menos de 15 años. La mitad de la población de Nigeria tiene menos de 15 años. Tenemos, por tanto, utilizando el fenómeno migratorio como pequeño termómetro para para calar el melón, una injusticia, una desigualdad, un fenómeno demográfico objetivamente tremendo, porque está la injusticia y la desigualdad en un mundo en el que el sur
es un asilo y el norte es una caldería, es naturalmente una corriente de presión clarísima. Si coge uno un globo y lo hincha y hace así, sabemos a dónde va a ir el aire, de dentro a fuera, nunca de fuera a dentro. Esa es una evidencia. Las dificultades que el mundo observa ahora las está observando sin ninguna complicación, aunque solo sea porque mire el fenómeno de Moravia. Es el resultado de esa realidad, es el resultado de esa injusticia operativa de una sociedad que tiene unos principios y unos mandamientos que están en este momento construyendo esto. El fenómeno de la desigualdad, lo decía muy bien Tomás Piketty, si lo conocen, no es muy fácil de conocer, como no tengan una cierta posibilidad de conocer ese tipo de mundo. Es un francés joven, economista, que escribió uno de los libros que han tenido más éxito en los últimos años, y que explica el fenómeno de la desigualdad. Pero no lo explica como a quien se le ocurre una idea, como yo puedo estar ahora haciéndolo, sino después de un trabajo de investigación que le hizo escribir un libro de 1000 páginas, explicando con gráficos, con todo detalle, algo pavoroso. Este modelo de sociedad genera desigualdad. No es que en este modelo de sociedad, desgraciadamente, tengamos unos cuantos, desventurados abscesos ahí de desigualdad, no. El propio desarrollo de este modelo de sociedad genera desigualdad. Y por muchas cosas que hagamos, como sigamos manteniendo este modelo de sociedad, estaremos inexorablemente generando desigualdad. Lucharemos contra ella como podamos, parchearemos, le pondremos oxígeno, pero estaremos inevitablemente asistiendo a un fenómeno, en cierto sentido, contra natura, porque es el propio fenómeno este. El mundo no tiene contrapesos. No sé si ustedes se han fijado, mirad. Es la primera vez en los últimos 20 años que el mundo no tiene un sueño liberador de corte progresista. No hay. No existe en este momento. No existe en este momento. En este momento el mundo da por imposible modificar el actual mundo en el que vivimos. Otro mundo es posible, se decía hace unos cuantos años. Ya nadie dice otro mundo es posible. Nadie cree que otro mundo sea posible. Se ha perdido la esperanza en que otro mundo sea posible. La gente sueña con mejorar sus circunstancias si puede en este mundo. No se le ocurre la posibilidad de que haya otro. Dirán, bueno, qué tontería. No, qué tontería no. Históricamente al ser humano le ha movido siempre el anhelo de un mundo distinto. Equivocado o no, un motor de la humanidad. Saben ustedes, en 1989, cuando caen los países del otro lado del telón de acero, se impone un pensamiento dominante neoliberal de la escuela de Chicago, de Mann Friedman, lo que quieran, Margaret Thatcher, en fin, Reagan, lo que ustedes quieran. Se impone un pensamiento único que tiene la particularidad de que comunica a la sociedad de que es único, de que no puede existir otro. Y francamente no vemos ahora mismo que de verdad pueda existir otro. No hay nadie ya que crea que pueda existir otro. Ustedes no saben el efecto que eso produce en mí. Como hemos dicho que vamos a ser sinceros, yo les digo que en mi vida, sin que yo haya participado a lo largo de mi vida en las ensoñaciones de un mundo muy distinto que otros han vivido de una manera más activa, pero recuerdo cómo me animaba percibir la esperanza de otras cosas cuando no existían las que me gustaban. Cuando Franco se murió yo tenía 33 años y 3 hijos. Era un hombre joven, pero era un adulto joven. Y yo soñaba con que fuera otro mundo posible. Ahora no conozco a nadie que crea que hay otro mundo posible. A nadie. Hay gente que quiere acomodarse mejor en este mundo. ¿Ustedes saben lo que pasa cuando de pronto se tiene la impresión de que no tenemos ese tipo de salida? Pues sí, porque ese pensamiento dominante, como decimos, usted dirá, usted está echando la culpa muy fácil a una especie de nube imprecisa. No. Ese pensamiento no es una nube imprecisa, es una nube extremadamente precisa. Es los 10 mandamientos del mundo en el que vivimos. Bueno, ¿saben ustedes que maneja trucos más viejos que la rueda? Consiste en convertir las utopías en quimeras. Les voy a explicar utopía y quimera. Utopía es lo que no puede ser en el momento en que se formula. Por ejemplo, que en 1959 alguien dijera: yo quiero que se legalice el Partido Comunista, por ejemplo. Era una utopía. Eso no quiere decir que no pudiera ser algún día, pero entonces, en el momento en que se formula, es una utopía. Una quimera es lo que no puede ser de ninguna manera. El símbolo de la quimera es un monstruo, es cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de dragón. No puede ser, es una cosa fantasiosa.
Ese pensamiento dominante hace que nos creamos que las utopías son quimeras. Nos mete en la cabeza que la esperanza de que pueda haber un mundo distinto, que pueda existir un mundo en el que se organicen las cosas de acuerdo con principios no exactamente del salvaje juego de individualismos en competencia feroz, de la búsqueda desesperada del dinero en cualquier condición, del aplastamiento por la persecución del éxito, que la búsqueda de un mundo más justo es una quimera, y no es una quimera, es una utopía. Es imposible hoy, pero puede ser la brújula orientadora de la vida de los seres humanos en la esperanza. La palabra esperanza desaparece cuando alguien te mete en la cabeza que tus utopías son quimeras. No son quimeras. Es una habilidosa maniobra, digo, más vieja que la rueda, consistente en esto. Y la segunda, en convertir los derechos en amenazas. El derecho al aborto convertido en amenaza. El derecho de los homosexuales convertido en amenaza. Todos los derechos convertidos en amenaza. Se va a destruir la familia, se va a destruir la sociedad, se va a destruir tal. Todo derecho de pronto convertido en riesgo que amenaza a la sociedad. Esas dos habilidosas maniobras, como digo, más viejas que la rueda, tienen un efecto anestesiante y paralizador. Porque si no puedo soñar, porque es una quimera, y si por otra parte tampoco tengo demasiadas posibilidades de circular con naturalidad por ahí, porque me muevo en un territorio sin salida, pues tiendo a inhibirme. Este juego del desinterés por lo colectivo, del desinterés por los demás, del desinterés por el bien común, es clamoroso. A lo mejor no les ocurre a ustedes, porque ustedes forman parte de estas bolsas, que por fortuna hay muchas en el mundo, donde todavía está despierto un anhelo solidario. Pero con carácter más o menos general, esta sociedad fabrica seres anestesiados, o aspira a fabricar seres anestesiados, que sueñen, pero como quien fantasea, porque no espere verdaderamente nada muy posible en el mundo en el que ahora vive, y porque por otra parte se defiende porque es una amenaza tu reclamación de un derecho. No defiendas tu derecho porque estás poniendo en peligro la sociedad, la unidad de la familia, la armonía tal. Son todos elementos absolutamente paralizantes. Y la sociedad vive así, a mi juicio, avanzando progresivamente en una lucha del sálvese quien pueda, defendido individualmente como puede, en un momento en el que todo es muy inquietante, es objetivamente inquietante. O sea, en este momento el mundo tiene 4 o 5 polvorines verdaderamente amenazadores. El tema de Gaza es un polvorín, el tema de Ucrania es un polvorín, el tema del sur del mar de la China es un polvorín, Taiwán es un polvorín, Pakistán y la India son un polvorín. Hay en este momento razones objetivas para tener una cierta inquietud. Los cambios que está habiendo en el mundo son tantos que vivimos en profundo desconcierto. Había un famoso periodista, no os voy a aburrir, que decía que estamos no en una crisis, en un haz de crisis. Es un haz de crisis que afecta desde lo más grande a lo más pequeño. No sabemos muy bien cómo educar a nuestros hijos. Tenemos dudas de cómo hemos de educar. No sabemos cómo hemos de gestionar el dinero que tenemos ahorrado. No sabemos muy bien. Se ha logrado este efecto, en cierto sentido, paralizador, individualizador, aislador. Coincide además con el momento en el que los medios de comunicación, que están viviendo en una gran crisis económica, todos ellos, están buscando por la vía de la infantilización, superficialización, banalización, la aproximación a los lectores y a los oyentes, a los espectadores, ofreciéndoles caramelitos, cintitas de colores, fantasías, chucherías, superficialidades de las cosas, porque la sociedad está preocupada, la gente está asustada, angustiada, no sabe muy bien cómo enfrentarse con las cosas, y entonces, pues, está aceptando juegos de puro entretenimiento. Hay algo más humano, lo entiendo de verdad, pero tampoco eso contribuye mucho a avanzar por los terrenos de la solidaridad colectiva. El fenómeno, por tanto, de inmigración define a esta sociedad. Por otra parte, el fenómeno migratorio es el escenario en el que se está librando la gran batalla del momento presente. O sea, el cuadrilátero de la batalla actual es el fenómeno migratorio. Ahí lo está jugando la batalla que va a determinar gran parte del resultado de las elecciones europeas, donde un montón de países
que están viendo cómo avanza el populismo de derechas, extrema derecha, fascismos, etcétera, está cogiendo vuelo y cogiendo sitio y se está convirtiendo, por tanto, en uno de los campos de batalla del momento presente, manejando los dos elementos más sensibles del organismo humano. Primero, el organismo más sensible del organismo humano es la cartera. Por tanto, asustando por razones económicas y por razones identitarias. Es decir, vamos a perder nuestra identidad, vamos a dejar de ser nosotros, nos van a conquistar. Ese pensamiento ha adquirido ya una envergadura enorme en algunos países, en Francia enorme y en otros países también. Van a cambiar nuestra identidad, jugando de una manera completamente terrible, con algo muy delicado para los seres humanos, su sentimiento de pertenencia. Van a apoderarse de nuestra identidad, de nuestra manera de ver la vida, de nuestras costumbres, de nuestra manera de ser, de nuestras fes, de nuestras cosas. Se está librando, por tanto, la batalla con la emigración por bandera en el cuadrilátero actual de la política. Y, por tanto, este es un asunto que difícilmente se puede ver como un hecho lateral y aislado. No se puede coger, como hacen a veces los médicos, con perdón, cuando dicen: he visto esta mañana un estómago muy interesante, Federico. Sí, el estómago es muy interesante, pero forma parte de un ser humano entero que tenía, además de estómago, más cosas, ¿no? Es muy difícil ver solo un estómago, es muy difícil ver solo el fenómeno migratorio así. No se puede evitar ver el fenómeno migratorio y no ver al mismo tiempo a la sociedad. Y por tanto, los que cuando me oyen a mí decir estas cosas dicen: este señor está ultrapolitizando el proceso, están cometiendo una verdadera imbecilidad, porque yo no estoy ultrapolitizando el proceso, estoy observando el proceso, que tiene la particularidad de que brota de un pensamiento político, social, dominante. Yo no tengo la culpa, pero es así, brota de él, porque de ese pensamiento que impuso desde el año 1900 y tanto, en la escuela de Milton Friedman, Chicago, etcétera, y los austríacos, que empezaron a decir que el dinero tenía que circular libremente por el universo, se construyó ya un fenómeno globalizador que, con las nuevas tecnologías y a la velocidad de un clic, mueve billones de dólares por encima de nuestra cabeza en nubes eternas, pasando por todo el planeta, alterando incluso la autoridad democrática que pueden tener los países más democráticos. Entonces, se ha globalizado esta situación de anomalía con muy difícil respuesta. Claro, el sueño que hemos tenido todos en la vida, que algún día, a lo mejor, pudiéramos encontrarnos con la globalización de los derechos humanos. ¿Se imaginan qué maravilla? Que lo mismo que se ha globalizado la circulación del dinero, se hubiera podido globalizar los derechos humanos, la globalización de los valores más importantes que haya podido lograr la sociedad. Que eso hubiera aprendido, como ha aprendido otras cosas. Diríamos que ese podría ser el sueño de la humanidad, lograr que un día pudiéramos haber globalizado los derechos humanos, ¿no? Bien, se ha producido una globalización con los valores que antes decía, que se extienden por todo el mundo en esa misma longitud de onda. Un porcentaje muy pequeñísimo de gente teniendo un porcentaje altísimo de la riqueza de todos. Ese es un fenómeno patológico de una sociedad que está en este momento circulando en esta dirección. Ante este tipo de hechos, podríamos decir que solo cabe rasgarse las venas y tirarse dulcemente a la bañera y esperar, como Sócrates, que llegue la muerte. Pues no, porque resulta que, aunque los árboles que se caen hacen mucho ruido, hay mucha hierba que crece, que no hace nada de ruido, pero que hay y que crece. Yo he tenido la suerte de viajar por el mundo entero, y en los últimos años, durante 3, tratando de ver cómo podría ser el mundo cuando yo ya no estuviera, hice una serie que se llamaba Cuando ya no esté, me permitió ir por las universidades. He estado en Stanford, en Harvard, he estado en Yale, he estado en Singapur, en China, en Japón, en todos los lados, hablando con los científicos más importantes del mundo para tratar de ver cómo iba a ser el mundo que iba a venir. Y cuando yo estaba tratando de averiguar todo eso, estaba esperando que la ciencia me contara lo que iba a pasar. Y claro, cuando el tercero de mis invitados se enfadó ya conmigo diciéndome: oye, vale ya del pitorreo de que tú esperes que yo te diga a ti cómo va a ser el mundo, porque te esté contando qué posibilidades va a tener la genética, ¿no? Yo te cuento las posibilidades que va a tener la genética, y ahora yo te cuento las posibilidades que va a tener, pues, la
la cuántica, la física cuántica, y ahora te voy a tener las posibilidades que te va a crear la conectividad. Pero a mí no me mires, porque ahora va a tener muchísimo que ver lo que haga la sociedad con esto que le ponemos encima de la mesa. Claro está que con los cambios colosales que estamos viviendo y los que se avecinan con la inteligencia artificial, estamos llamados a tener que hacer una transformación profunda de nuestros planteamientos legales, morales, políticos, sociales. Lo vamos a tener que hacer, queramos o no, porque estamos obligados, porque nos van a ir surgiendo cosas que nos van a obligar a unos análisis de esta naturaleza. Vamos a tener que hacer todo eso, pero me decían, ustedes responderán. Y recuerdo, porque me produjo un gran efecto, en Singapur, con un señor que era un chico de 40 y tantos años, estaba yo haciendo una entrevista sobre un tema que no me acuerdo cuál era, de conectividad, y cuando se me ocurrió, porque se me ocurría preguntarles, me salía, y entonces, ¿qué va a pasar? Y me dijo, mire usted, ¿qué va a pasar? Me dijo, ¿usted no viene de España? Pues sí. Usted sabe que en Sevilla, era un tío así de alto, usted sabe que en Sevilla, en un hospital de Sevilla, han hecho una proeza técnica que consiste en que una mujer daba luz, no sé muy bien contarlo, una mujer da luz y con el niño que nacía, con la placenta, el niño que nacía, un hermano mayor que estaba enfermo se podía curar, no sé, era un lío así de raro. Yo conocía el hecho, aunque técnicamente no sabía bien. Sí. Pues esa misma circunstancia técnica se produjo casi al mismo tiempo en otro sitio de Estados Unidos, no sé cuál era, Arkansas, ya. Me sigue hablando el de Singapur, en Singapur, un tío así alto. ¿Sabe usted una cosa? El beneficiado de aquel fenómeno portentoso que logró la medicina en Sevilla fue la familia de un camionero de Cádiz, dice el de Singapur. Familia de un camionero de Cádiz. El beneficiado de Arkansas fue la familia de un multimillonario de Arkansas. Solo con esto le pongo un ejemplo de corte político. Le hubiera podido poner otro de corte ético, de corte jurídico, de social. Le quiero decir que lo que el mundo vaya a ver delante de sus narices no le va a dar las respuestas que usted cree dadas para que usted abra la boca y se las trague y se las mastique y le parezca bien o mal, sino que le van a colocar ante la mesa una serie de posibilidades para que usted se enfrente con ellas. Y le decía que en estos viajes que he hecho he visto a mucha gente constituyendo como ustedes unidades de hierba que crece, que no hacen ruido como los árboles que se caen. Y en esas unidades de hierba que crece está la batalla y está la esperanza, porque claro que lo está. No lo está con nuestra pequeña perspectiva de vida, que la mía está a 5 minutos de decir, se acabó, the end, Pero si entendemos nuestra vida como el juego de eslabones de una cadena que continúa, que procede de donde precede y sea hasta donde se vaya, claro que la apuesta de un ser humano merece la pena, jugando, aunque sepa evidentemente que en el tramo de vida que le toca vivir las circunstancias no le van a permitir acercarse ni siquiera a esa esperanza que le llaman quimera. No, hay mucha hierba que está creciendo por ahí, pero porque está mucha gente entendiendo que estos fenómenos los tiene que afrontar ahora, el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y la gente se cree que estamos hablando de un día, el 9 de abril del año 2054, a las 8:12, empieza el futuro. No, el futuro está circulando entre nosotros con la naturalidad, con que un día el código de barras se incorporó a nuestra vida natural sin que nos diéramos ni cuenta. Así, todos estos fenómenos que decimos portentosos se van a producir como el código de barras, así. Las respuestas a eso se dan ahora, no dentro de 500 años. Ahora hay que hacer oposición legal, moral, política, económica, social a las novedades que el mundo nos depara. Y unidades como la que ustedes constituyen y este foro que lleva 20 años trabajando son los territorios donde se conserva encendida la llama de la esperanza de que un tiempo tiene que ser distinto y podrá serlo en la medida en que entendamos que está construido ahora mismo con mimbres que forman parte de algo que no podemos ahora corregir. Ahora no estamos en condiciones de superar esta posibilidad. Pero no podemos vivir de espaldas. Hay fenómenos muy simbólicos. ¿Han visto ustedes esta película, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de Jonathan Glazer, que es de esa familia del director de un campo de concentración, creo que es de Auschwitz, que tiene una casa? Eso. Bueno, pues viven el dueño, el director del campo con su familia en un chalecito muy mono, pegado a la muralla de Auschwitz, donde están muriendo y malviviendo
pues tantos, mientras las chimeneas por las noches echan el humo de los cadáveres quemados. Esa naturalidad candorosa, naïf, encantadora de esa familia adorable que vive allí, desinteresándose de tal, es la metáfora que se pretende en nuestro tiempo. Usted olvídese de lo que ocurre al otro lado, usted viva apaciblemente en su adorable jardín. La sociedad actual le proporcionará progresivamente más y mejores elementos de disfrute de la vida. Disfrute de esa vida. Y mientras tanto, cierre los ojos y no mire más allá. Lo que pasa al otro lado no existe. Es una película espectacularmente metafórica. Para mí fue también muy metafórico el caso de Julian Assange. Julian Assange fue un señor que un buen día nos notifica una serie de irregularidades que estaban produciéndose en su país, en los Estados Unidos, a base de liberar un montón de documentos que habían estado desclasificados. En aquel momento parecía una aportación espectacular de buena a la humanidad. Los mejores periódicos del mundo entregaron a sus mejores periodistas para seleccionar de todo aquel montón de cosas los elementos que pudieran tener más valor. El periodismo, además, recibió aquello como la prueba de que empezaba un nuevo tiempo. El periodismo es necesario, se decía. Todos esos miles de papeles no se van a entender como haya un montón de periodistas que los ordenen, los jerarquicen, les den sentido y luz. Tambores batientes. El mundo entero saludó aquello con una gran felicidad. A los 10 minutos se olvidó. De pronto Julian Assange pasó a ser un maldito para la administración americana y de paso para todo el periodismo, incluido el periodismo que había participado en aquello y que había sacado tanto pecho haciéndolo. Yo estuve con Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, yo le fui a entrevistar, y me decía que es lo que más le había llamado la atención a él, que un buen día toda la prensa, porque la prensa que le apoyaba no eran dos periodiquillos de una esquina, no es que le apoyaran, no. Él cogió los papeles y se los dio al País, al Le Monde, al Guardian, al Frankfurter Allgemeine Zeitung, a los mejores periódicos. Estos, con un montón de periodistas, trabajaron en ese material para presentar ordenadamente lo que valía de aquello. Y decía, y de pronto he pasado a ser un apestado. ¿Dónde está la gente? Esa mirada desinteresada hacia las cosas, ese alejarse del fuego porque quema, es el símbolo al que yo me refiero cuando hablo de la sociedad anestesiada. Pero hablo al mismo tiempo de la sociedad que no está anestesiada, que la hay, que son minorías, pero que son muchas minorías y que están trabajando por ahí. Hoy es además el día en el que vemos todo lo que estoy diciendo yo representado en la actualidad, como si tuviera que hacer yo esta noche el telediario. Me encuentro por un lado la iniciativa legislativa popular, que ayer es admitida a trámite en el Congreso de los Diputados. 900 organizaciones, ONG, instituciones, desde Cáritas hasta los grupos más a la izquierda, exigen la regularización de la situación de 500.000 emigrantes en situación irregular en España. Bueno, fue admitida a trámite, salvo Vox, todos los partidos lo aceptaron. Les puedo adelantar que lo aceptaron después de muchísimos titubeos de todos los partidos para aceptarlo. Lo aceptaron porque ninguno se atrevió a decir que no quería admitir a trámite algo que venía con 700.000 firmas desde la calle. Ahora solo ha sido admitida a trámite. Ahora le queda toda la tramitación parlamentaria, las enmiendas y tal. Ahí es donde veremos la verdad de cada uno. Pero ahí está un hecho. Hierba que crece. No tan pequeña ya. 700.000 señores como tú y como yo, que de repente dicen, ¿pero cómo? La señora que cuida a mi anciana madre, resulta que el señor el que recoge tal... ¿Dónde están los esenciales? ¿Ustedes se acuerdan de que un buen día la sociedad nos dice, señores, todos a casa? Porque hay una cosa que se llama COVID-19, menos los esenciales. Arrea. ¿Quiénes serán los esenciales? Y aparece oficialmente la lista de los esenciales. Los barrenderos, los limpiadores, los cuidadores, los que traen la fruta, los esenciales. O sea que yo me puedo ir a mi casa tranquilamente, porque la sociedad puede pasar sin mí sin problema ninguno, pero no puede pasar sin los esenciales. Y después de anunciar a bombo y platillo quiénes son los esenciales, 10 minutos después los esenciales vuelven a ser los últimos de las filas, los que menos cobran, los que más fácil se expulsan. Pintoresca cosa. Bueno, pues de pronto, como decimos, estas anomalías sociales son las que revelan esta tendencia a sobrevivir como podamos, porque la vida es muy difícil, desinteresándonos de la vida de los demás. Pero eso está ahí. Me he perdido un poco, pero bueno, más o menos ya voy terminando. Bueno, entonces quería decir más o menos eso, que la sociedad en la que vivimos
es una sociedad que ahora mismo no deja muchos resquicios a la esperanza, que el motor que tiene que alimentar esa esperanza, sin embargo, es un motor de profunda convicción humana, en la dignidad humana, sin otra razón, más que la defensa de la dignidad humana, sin otra esperanza, digamos, sin la esperanza de que vayamos a ver un logro especial, salvo pequeños logros, que sin embargo son de valía, como este que estamos ahora diciendo, que se va a discutir en el Congreso de Diputados. Sí, y decía otra segunda cosa que ahora recuerdo, que al mismo tiempo hoy se vota en el Parlamento Europeo la ley de asilo que los partidos europeos presentan y que está siendo observada por unos como una prueba irrefutable de que vamos fatal y otros como una prueba irrefutable de que vamos mejor, porque se endurecen las condiciones para entrar, pero por primera vez se imponen cuotas que obligatoriamente cada país va a tener que asumir de inmigrantes que tiene que acoger. Eso sí, canjeables por dinero. 20.000 euros per cápita, si usted quiere quitárselo de encima, como en tiempos de Alfonso XII, cuando había que ir a la guerra de África, y decía que vayan los pobres, que el rico paga un dinero y se borra. Bueno, pues igual. Externalicemos el problema, como ya lo externalizamos en Turquía, o en Senegal, o en Mauritania. Bueno, decía, para resumir y para acabar, que este es un momento en el cual no se ve luz en el horizonte. Hay motivos de sobra para que nos desanimemos. No tenemos ahora mismo demasiadas posibilidades de doblar el brazo a una realidad que tiene una fuerza muy superior. Pero la historia de la humanidad demuestra que esa capacidad aparentemente pequeña de los seres humanos en acción es una palanca capaz de transformarlo todo. Esa es la fe que tiene que tener, en mi juicio, el ser humano en la dignidad del hombre. Y la dignidad del hombre es un motor. Termino con una anécdota de tipo muy personal. Un día yo estaba entrevistando en el año 86, creo, a Pedro Cerolo en la radio. Estaba hablando de los derechos de los homosexuales. Yo soy heterosexual. Y él estaba hablando y yo le estaba entendiendo y le daba la razón y le apoyaba. Y cuando termina la cosa, entra una señora en la antena y me dice: hombre, Iñaki, es usted muy moderno. Es que usted, claro, a usted le parece normal que este señor esté hablando de los homosexuales, pero es que a mí esto me resulta muy duro. Yo me eduqué en un ambiente en el que eso era muy difícil de tragar. Usted, y dije: mire usted, señora, yo me eduqué en el mismo mundo que usted y a mí me resulta igual de difícil de tragar que a usted. ¿O se cree que a mí me resulta igual de fácil de tragar? No, también me resulta difícil de tragar. ¿A qué no sabe por qué hemos de tragarlo? Porque es justo. Porque es justo. ¿O quiere usted que esperemos a que nos parezca normal? Y es que a lo mejor no nos va a parecer normal nunca, porque nos han mal educado de costumbre. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que nos parezca normal? No. Hoy hay que librar la batalla porque es justo, aunque todavía no veamos cómo acaba la victoria. Yo no necesito ser negro para defender el derecho de los hombres negros. Yo no necesito ser mujer para defender los derechos de la mujer. Yo no necesito ser inmigrante para defender los derechos de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque es justo. Y el motor de lo justo es el que nos tiene que impulsar, porque ahí es donde está seguramente depositadas las cosas. Y termino diciendo algo que lo digo tantas veces que temo que algunos se van a enfadar, porque yo, como consecuencia de esos viajes que hice por el mundo, vine muy transformado por aquella búsqueda de una pregunta que me equivoqué. La pregunta no era ¿qué va a pasar?, como si hubiéramos esperando un vaticinio meteorológico. ¿Qué va a pasar? La pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer. Yo me di cuenta de que la pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer, porque me lo decían los científicos. A mí no me pregunte usted qué va a pasar, usted dígame qué va a pasar después de que me diga qué vamos a hacer. Yo qué sé qué vamos a hacer, luego no sé qué va a pasar. Y por tanto, eso nos tiene que alentar en el transcurso de una vida que a lo mejor no nos permite más que enterrar el relevo 5 metros más adelante donde lo recibimos. Porque lo que está pasando, está pasando. Lo que está pasando, está pasando. ¿Y qué viene detrás de lo que está pasando? Lo que viene detrás de lo que está pasando no está escrito. Lo que viene detrás de lo que está pasando, y permíteme que es lo que forma parte de mi más profundo pensamiento, no está escrito el futuro, porque el futuro lo escriben los seres humanos con lo que hacen, con lo que no hacen y con lo que permiten que se haga. Nada más, buenas tardes.